Bueno, y la acusación contra el presidente Sebastián Piñera, la acusación constitucional, no prosperó en el día de hoy. Y vamos a conversar para que estemos bien cerquita del tema con quién fue quien defendió la acusación justamente en el Senado. Estamos hablando del diputado Gabriel Silver. Gracias, diputado, por estar acá. ¿Qué tal? Aquí está feliz en Última Mirada. Gabriel, tenía a tu juicio, bueno, tú hiciste la presentación, ¿qué te llevó a ti a creer y estar convencido de que el presidente Piñera debía ser acusado constitucionalmente? A ver, nosotros ponderamos de alguna manera la gravedad de los cargos que existían respecto a la persona del presidente Piñera de manera colectiva, en este caso como oposición, pero no partimos, Fernando, como algunos piensan, contando los votos antes de presentarla, sino que entendíamos que tenía mérito del punto de vista de su significado moral, del punto de vista del precedente y también del punto de vista de la historia. Yo siempre lo pongo en contexto. Aquí no fue una acción de la oposición ni buscada ni querida el tema de los Pandora Papers. Nos enteramos todos a través del País de España hace un mes y medio atrás. Esta investigación además involucró a otros gobernantes y jefes de Estado en el mundo, por hechos en este caso muy similares respecto a operaciones offshore en paraísos fiscales. Y en consecuencia sentíamos que teníamos que reaccionar como institución, allí donde el Ministerio Público abrió una causa penal, donde hoy día tenemos a un presidente de la República imputado, y me atrevería a decir que estos últimos 30 años jamás hemos tenido un presidente en esa condición, cuando de manera simultánea Impuestos Internos también abre una causa por eventual evasión del punto de vista tributario, y el Congreso obviamente no podía mirar por el techo. Acá, Fernando, muchas veces se le echa la culpa al mensajero de las malas noticias, pero la verdad es que no es que nosotros hayamos querido poner al presidente Piñera en esta situación, sino que fue el presidente Piñera quien nos puso a nosotros, a la sociedad chilena, en esta incómoda posición frente al mundo. Se ha hablado muchísimo de lo importante y por lo tanto de lo grave que es una acusación constitucional contra la principal figura del Estado chileno. Particularmente en el caso de Chile, donde puede cambiar con la Convención Constitucional, pero el Ejecutivo, el presidente de la República o la presidenta de la República tiene una cantidad de facultades enormes, es muy potente el Ejecutivo. Y por lo tanto se puso mucho un hincapié de personas que defendían que no correspondía la acusación constitucional porque era una situación demasiado grave si es que prosperaba, porque eso dejaba acéfalo y se destituía a alguien que había sido elegido por la ciudadanía. Y en segundo lugar, se dijo que este tipo de situaciones solamente tiene que usarse en cosas que sean más que, lo voy a poner entre comillas, como lo dijo incluso un senador, leguleyadas. Tenía que ser en cosas que sean tremendamente obvias y manifiestas. ¿A ti te parecía que tenías todos los antecedentes como para salvar estas dos vallas que te acabo de poner? A ver, yo creo que esta reflexión obviamente la hace uno y la hace también con sus colegas, y señalar respecto a esto lo siguiente. Primero, los antecesores de los Pandora Papers son los Panama Papers. Y nosotros a veces miramos un poco hacia abajo a otras democracias en el mundo, principalmente en Latinoamérica, y vemos el impacto político de cómo reaccionaron esas sociedades respecto a hechos similares. Partió el caso Odebrecht, en fin, uno ve lo que pasó en Brasil con Lula da Silva, lo que pasó en Perú, Ollanta Humala, Toledo, para qué decir la desgraciada situación del expresidente Alan García, lo que pasó en Ecuador respecto a la situación del vicepresidente Glass, que involucró también al expresidente Correa. Vale decir, esas sociedades reaccionaron de manera muy brutal cuando se ventilaron hechos como esto. O, si lo pones incluso un estándar mayor, el caso de los actuales Pandora Papers, ya, por ejemplo, hay
ministros de Estado en Europa que han renunciado justamente porque se han ventilado este tipo de operaciones, de tal manera que indiferentes después de lo que pasó en nuestro país, donde el principal problema que tenemos, entiendo los cambios políticos que está llevando adelante el proceso constituyente, por favor, sí, pero a mi juicio, lo más sustantivo que hoy día ocurre en Chile es la pérdida de credibilidad, de confianza de los ciudadanos respecto de sus instituciones, respecto a esta situación de vista gorda, de situaciones como esta. Si hubiésemos aplicado la clásica situación de los años 90, diríamos, hay razones de Estado, acá esperar mejor que pasen las elecciones y verlo después. Hoy día creemos que el estándar es distinto y el primer llamado a cumplir obviamente el estándar es el presidente de la República, porque además hay que decirlo, es jefe de gobierno y jefe de Estado, a lo menos en esta Constitución donde tenemos un régimen presidencialista como tú lo señalaste. Ahora, Gabriel, no hay que olvidar que en otro tipo de acusaciones de este tipo han habido consistentemente acusaciones que se han dado desde un sector hacia otro, que después, en algún momento dado, se pasa la cuenta de eso. Pasó con Jasna Proboste, que fue acusada en un momento dado, de Harald Bayer, ministro de Educación, después del presidente Piñera, fue acusado también, ministro de Educación, y quedó de pronto esta idea de que otra de las razones por las cuales uno no podía hacer este tipo de acusaciones constitucionales es porque no sabía quién iba a ser el próximo presidente o presidenta y eventualmente podía sufrir en cualquier momento una situación similar como vendetta por esto. Bueno, yo entiendo que algunos dicen se abre una puerta y genera un precedente complejo y estamos muy conscientes también de aquello, pero nuestra cavilación fue de alguna manera respecto de la que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene un régimen presidencial similar y que también en un gobierno que iba de salida, finalmente, en el caso de Donald Trump, respecto a la toma del Capitolio, se entendió como necesario, por una señal política, llevar adelante el impeachment contra Trump. El segundo respecto de su administración en un mismo periodo, misma coincidencia respecto de la administración Piñera. Entonces, hoy día, muchos están viendo a través de este programa el resultado de dicha votación y yo lo que le pediría al gobierno que va de salida es que ellos no ganaron, ellos zafaron, por así decirlo, de una acusación constitucional, porque el Congreso Nacional, tanto la Cámara como el Senado, en su mayoría, estuvieron por aprobar la acusación constitucional. Otra cosa es que no se logró el quórum, efectivamente, que exige la Constitución, que es de 2 tercios. Eso es interesante, Gabriel, para explicarlo, porque alguien puede decir, bueno, si es que se tuvo la mayoría, ¿por qué no terminó siendo efectiva la acusación constitucional? ¿Por qué no explicas un poquitito cuál es la lógica de las mayorías versus los quórum? Bueno, respecto de todo el elenco de autoridades acusables se requiere la mayoría. Para, en el caso de un ministro de Corte o un ministro de Estado, se requiere la mayoría efectivamente del Congreso. Pero cuando se acusa a los gobernadores y al presidente en ejercicio de la República, se requiere 2 tercios. En el Senado, que ya es una supermayoría, y en el caso de la Cámara, que fueron los 78 votos que se alcanzó, se requiere la mayoría de los diputados en ejercicio, no presentes. Por tanto, también el estándar de votación, el umbral de votación es más alto. Por eso digo que algunos, seguramente medios el día de mañana, me refiero a los impresos, van a titular de manera bastante capciosa, como que el gobierno tuvo una victoria respecto de la votación, y así la escuché en algunas radios también. Pero lo que ocurrió es que la mayoría del Congreso votó por destituir al presidente Piñera. Y eso creo que el gobierno tiene que masticarlo y reflexionarlo con la gravedad, incluso desde el punto de vista del juicio histórico. No recuerdo en nuestra historia republicana, estoy pensando en la acusación contra Alessandri, contra Carlos Ibáñez del Campo, finalmente que tengamos una mayoría que vota por la destitución, pero claro, tenemos esta norma de 2 tercios, que es similar a la de Estados Unidos, que finalmente hace, como digo, que Piñera no gane, sino que zafó, como dicen los argentinos, la acusación constitucional. ¿Tú esperabas que hubiesen parlamentarios, senadores en particular, de
la coalición de gobierno que votaran? ¿Realmente para ti te parecía que era una cosa relativamente lógica con ese quórum que necesitas muy alto? Era inevitable que muchos parlamentarios de la coalición de gobierno votaran a favor. ¿Te parecía a ti que eso era algo posible? A ver, es que yo creo que, y siempre lo hemos señalado, yo para esta acusación no llamé ni pedí el voto a ningún senador ni ningún par, porque no esperamos ni una votación a fardo cerrado, ni una defensa corporativa respecto del oficialismo, sino que también tal vez mayor reflexión respecto a lo que nos ocurre efectivamente como sociedad y particularmente a la situación del presidente Piñera, en el cual, como digo, si bien no eran parte de los capítulos de la acusación, la verdad es que en el contexto pusimos una serie de hechos en el cual el presidente Piñera siempre ha jugado al límite, tanto en su vida privada antes de ser presidente, recordemos el tema del Banco de Talca, recordemos luego cuando era senador el caso Chispa, recordemos el caso del Quiotazo, recordemos el caso Cascada, en fin, siempre al límite, y me atrevería a decir que hoy día Pandora Papers va a ser una situación más en la cual va a formar parte de ese elenco de situaciones en las cuales finalmente el presidente zafa. Y como digo, para la historia, porque no quiero obviamente hacer de esto un panel político, el 21 la gente va a votar cambio. No sé por quién va a votar, pero va a querer cambiar este gobierno. Y obviamente se va a ir también el presidente Piñera con el peso de la historia de que el Congreso también mayoritariamente estuvo por su destitución o salida y finalmente va a terminar asilado en una minoría que vetó, obviamente, dado el superquórum que requiere nuestra Constitución, su permanencia en el poder hasta marzo. Y ese precedente creo que es importante. A ver, tú hablaste de que hay investigaciones pendientes sobre este tema, que está a cargo del Ministerio Público, ¿verdad? Si esas investigaciones prosperan, digamos, en un sentido y encuentran, por ejemplo, a personas que han cometido delitos y que esas personas tienen calidad de autoridades, ¿cuánto tiempo después de que salgan del gobierno incluso podrían ser perseguidos por esto? A ver, acá se va a dar una paradoja, ni tú ni yo tenemos una bola de cristal, pero a partir del 22 de noviembre Chile va a ser otro. Respecto de las mayorías, respecto de la construcción política, y claramente el Congreso va a tener otra arquitectura y las ex autoridades van a tener hasta 6 meses como plazo para responder efectivamente por una eventual acusación constitucional. Ahora bien, está el principio del non bis in idem, no 2 veces por lo mismo, que creo que es algo sustantivo, pero no puedo en esta conversación señalar con certeza si es que el presidente Piñera o sus ministros van a ser acusados el día de mañana por la legislatura entrante, que es una posibilidad real, que es una posibilidad cierta, sobre todo si hay un cambio, como digo, importante respecto de la composición del Congreso a partir de las elecciones de este 21. ¿Tuviste en algún momento dado la percepción de que se podía ganar esta acusación constitucional? Te lo pregunto porque tú eres parte del Parlamento como diputado y me imagino que conversan, que auscultan cómo son las cosas, y si es que eventualmente prosperaba como ocurrió en la Cámara y finalmente no prosperaba en el Senado, ¿cuál era el punto de hacer la acusación o llevarla hasta el final con todos los riesgos que tiene en términos de, llamémoslo así, esta forma institucionalizadora de ir directamente contra el presidente de la República? A ver, obviamente la única persona acusable era el presidente de la República, porque aquí él era el personaje principal de Pandora Papers, así fue el titular, junto al presidente de República Dominicana y también efectivamente en Ecuador, donde hoy día el presidente Lasso atraviesa una situación muy compleja desde el punto de vista judicial y también político, de tal manera que era la persona del presidente Piñera. Segundo, obviamente, y vamos a ser muy francos, siempre buscábamos el precedente. El juicio de la historia también importa. Sabíamos que esta acusación estaba cuesta arriba, pero con esa misma tranquilidad, hoy día el que la mayoría del Senado haya optado por la destitución, creo que es simbólico del punto de vista
político. Y por eso que espero que mañana no exista euforia ni una sensación de estridencia en el Comité Político de la Moneda, sino que también una reflexión respecto de lo que ocurrió. Y desde esa perspectiva también hay un mea culpa. ¿Sí? Estos 2 meses, no sé, desde que apareció Pandora Papers, nunca hemos escuchado una reflexión del presidente Piñera decir está mal lo que hice respecto a llevar a cabo operaciones offshore en paraísos fiscales, respecto a operaciones que in situ necesariamente tienen que ver con la geografía del Estado chileno. Aquí no eran operaciones en bolsa que se pudieran haber materializado en cualquier parte del mundo, sino que necesariamente acaecían justamente geográficamente en la cuarta región, que es el proyecto, en este caso, Dominga. O cuando él niega que estaba en condiciones de saber de esta operación. Finalmente, hoy día, Ciperchile es claro decir que Noguera, que es su representante histórico en distintas operaciones, suscribió efectivamente esta operación. O cuando se nos dijo que aquí había cosa juzgada y al día siguiente el Ministerio Público hace exactamente lo contrario, abre una causa penal y dice que una cosa era Exalmar, pero otra cosa, obviamente, el tema de este contrato y que además nunca se tuvo a la vista en la investigación del caso Exalmar, porque como porfiadamente quiso insistir el vocero Belolio frente a los chilenos. Tiene que haber una reflexión respecto de lo que ocurrió y espero que la Moneda entienda el tono, efectivamente, con el cual tiene que dialogar a partir de estos 90 días de un gobierno que ya va de salida. Diputado, ¿qué tanto, y te lo pregunto con toda franqueza, sí. ¿Qué tanto sientes tú que cuando suceden este tipo de acusaciones constitucionales que involucran, en este caso al presidente de la República, pero antes le pasó con ministros de Estado, ministros de Estado que además tenían militancia en determinados partidos políticos, ¿qué tanto la votación se transforma en una votación, si tú quieres, política en términos ideológicos, más que en una típica votación como tú lo verías en un juicio común y corriente de otro orden, un juicio económico clásico, un juicio penal clásico, donde básicamente el juez pondera las partes se supone, un viso de imparcialidad? Pero aquí estamos hablando de personas que son y ascriben al gobierno que está siendo acusado a través del presidente de la República y personas que, son opositores a ese gobierno. ¿Qué tanto, te lo pongo en términos coloquiales, qué tanto les importa un bleo lo que tú digas? ¿Van a votar igual por zafar o, independiente también de las pruebas que presente, van a votar igual en contra porque son adversarios del presidente de la República? A ver, es una pregunta que tiene 2 dimensiones. Yo creo que lo primero, nadie está en el proceso constituyente de los 2 que estamos a lo menos en esta conversación, pero creo que las normas respecto de los 5 años creo que son muchas y eso necesariamente debiera revisarse. Creo que la sanción, esto de ser excomulgado de la vida política y civil por 5 años en los tiempos actuales, creo que es absolutamente asimétrica. Y eso sí, yo me lo reflexiono a la hora de ponderar la decisión de presentar o no una acusación constitucional. Ahora bien, en este periodo político, tal vez uno de los más aciagos y turbulentos y complejos de la República en materia política, la crispación social que no está puerta dentro del Congreso, que está en la calle, derechamente, como ocurrió a partir del estallido social, con un gobierno que yo siempre lo discrepo, si no hubiese mediado el 15 de noviembre ese acuerdo político estuvo a punto de terminar, no por un golpe de Estado, sino que a lo de la Rúa saliendo en un helicóptero. Creo que uno entiende perfectamente la dimensión del enfrentamiento político y la situación compleja en la cual estos 3 años, del punto de vista de este periodo legislativo, nos ha tocado asumir. Así como en la calle hay costos
humano, incluso más fuerte a partir de las movilizaciones. Creo que esto es parte del contexto justamente de profundas divergencias que existe dentro de la política. Y ese clima, como digo, sería hipócrita si es que fuera distinto frente a la sociedad chilena, en términos que no existan estas diferencias duras respecto a la conducción política. Tal vez, como digo, el único matiz que hago es que creo que es demasiado dura o radical muchas veces en estos tiempos la sanción de los 5 años. Y yo creo que además estamos en un régimen presidencial demasiado rígido. Si en los hechos, a partir del estallido social, ha habido, como lo dijo en alguna oportunidad y que sacó mucha roncha, pero yo también lo digo que lo vean con una reflexión, una suerte de gobierno de abdicó. De hecho, te voy a hacer yo una reflexión. No es una tremenda noticia que este día se haya votado la acusación contra el presidente Piñera. Y yo creo que por lo ausente que ha estado estos últimos 2 años respecto de lo que es la conducción política, cuando debería ser el primerísimo titular respecto de los medios, incluso todos poner el foco respecto de esta noticia, independiente del resultado. Yo creo que es inédito que se dé una acusación de esta naturaleza. Pero eso que quiero volver, que hemos tenido un régimen parlamentario de facto en el cual necesariamente los roles han ido cambiando y estas acusaciones han de alguna manera sido los fusibles de un presidencialismo que tiene muy poca dirección del punto de vista de su peso político y un Congreso que prácticamente ha cogobernado estos últimos 2 años. Me queda muy poco tiempo, te quiero hacer una pregunta de todas maneras. ¿Tú consideras que, por ejemplo, las acusaciones constitucionales debieran mantenerse tal cual como están en una futura constitución o debiera haber algún tipo de matiz o alguna otra forma de plantear una acusación contra la máxima autoridad de la República? A ver, yo creo que obviamente el régimen político va a cambiar. No vamos a entrar en un régimen parlamentario, pero tal vez semiparlamentario. Y recordemos que el Parlamento como esencia nace como alternativa justamente a la guerra, o antes donde los disensos eran justamente por otras vías, se hacen en el Congreso. Yo prefiero hoy día el enfrentamiento ordenado en un Congreso que obviamente la violencia política, el desorden y el caos finalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo miro con atención que ocurre en otros países. Por ejemplo, si uno dice voy a interpelar a tal ministro, aquí como que se nos cae el mundo y el cielo. Y yo veo, por ejemplo, las audiencias de control los días lunes, por ejemplo, en algunos parlamentos como el de España, que es normal que se cita a un ministro, a 2, a 3, se le hacen preguntas de coyuntura y a nadie efectivamente se le cae el pelo o le da ribetes de dramatismo porque es interpelado el ministro justamente por el tema de la coyuntura de turno. Eso es parte justamente de la democracia que cada vez es más directa, es más rápida, es más inmediata y que justamente es, a mi juicio, esta suerte de fusible que evita un conflicto social que puede tener otra escalada si es que se va acumulando de alguna manera energía. Entonces, como digo, buscaría otras herramientas. Creo que las interpelaciones deberían ser más dinámicas para justamente contrapreguntar y la opinión pública genere convicción respecto a determinados temas. Es parte del escrutinio ciudadano y el tema de las acusaciones, como digo, creo que la sanción es demasiado grande, pero en los regímenes semiparlamentarios es muy común que cambie el gobierno, cambien las integraciones y que caigan también ministros y eso posibilita justamente que un mandatario, en este caso un primer ministro, tenga más gobernabilidad respecto de el chasis ciudadano, que es lo que no tiene Piñera. Estos 3 años nunca, por así decirlo, formó gobierno y siempre tuvo minoría. Y esto es parte también del caos o el desorden respecto de la agenda presidencial que no se puede llevar a cabo. Gabriel Silver, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en... Muchas gracias, Fernando. Última Mirada.